En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para hablar de Rusia, con 20 años que se cumplen ahora desde la llegada de Putin al poder. Para ello me acompañan en esta mesa tres invitados. Luis Rivas, que es el ex corresponsal en Moscú de Televisión Española. Bienvenido, Luis. Gracias. Nos acompaña también Philippe Siguel, editor de la agencia France Press. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Y nos acompaña también Olivier Urrutia, director general del Observatorio Europeo de Think Tanks. Bienvenido, Olivier. Hola, buenos días. Y desde Moscú, nuestro corresponsal, Xavier Colas. Xavier, buenos días. Hola, buenos días. El músculo ruso hacia afuera y la erosión de Putin dentro. Hoy, dos caras de Rusia en Primera Plana. Bueno, pues Vladimir Putin acaba de cumplir 20 años desde su llegada al poder. Estas 2 décadas han servido para estabilizar a Rusia, pero no para democratizarla. La idea de una gran Rusia con influencia internacional se ha ido consolidando con Putin en el poder. Eso sí, han aparecido señales de descontento social y de erosión del putinismo. Las hemos visto últimamente con la represión de los manifestantes que expresaban su apoyo a los candidatos independientes en las elecciones municipales a la alcaldía de Moscú. Hoy nos preguntamos si es posible un cambio democrático en el corto plazo en Rusia, pero también qué papel juega Rusia en el plano internacional, cómo la ha consolidado Vladimir Putin. Repasemos antes algunas de las portadas que nos deja la prensa. Por ejemplo, Time, el plan secreto ruso, cómo Putin quiere influir en una red creciente de estados. The Economist plantea una icónica portada con un panda chino que abraza a un osito polar ruso bajo el titular Hermanos de armas, la nueva gran alianza consolidada, si lo recuerdan, en el último lustro a partir de la guerra de Ucrania. Jonah Frick titula Rusafric, la reconquista rusa en el continente africano o cómo Putin ha ido extendiendo sus tentáculos por varios países. Bueno, primera pregunta, rápidamente os quiero preguntar a los tres lo mismo. ¿Qué peso e influencia tiene la Rusia actual 20 años después de la llegada de Putin al poder en el mundo? Luis. Si se compara la Rusia con hace 20 años, es cierto que Vladimir Putin ha puesto a Rusia otra vez en el escenario internacional y Rusia juega un papel también fundamental en la política internacional en la mayoría de las regiones que digamos que en disputa. Philippe. Sí, concuerdo totalmente. Hace 20 años, Putin apareció durante la caída de la Unión Soviética y ahora se debe reconocerle que ha logrado su apuesto de darle su grandeza, entre comillas, a Rusia, pues de hecho tiene una gran influencia en el Medio Oriente. En Estados Unidos logró sembrar la discordia, en Europa también con la OTAN están siguiendo un juego muy inteligente, está presente en América Latina, en China. Quiero decir, sí, su influencia ha crecido bastante. ¿Olivier coincide con esa influencia creciente? Sí, totalmente. Iba a decir que Putin está adoptando una política exterior crecientemente ofensiva, agresiva a veces, y es un gran jugador de ajedrez en cuanto a política exterior. Ese músculo exterior de Rusia, sin embargo, contrasta con esos movimientos, esos brotes de descontento que surgen en el interior con la popularidad de Putin, además, bajando. Nos vamos a ir hasta Moscú para calibrar la potencia del descontento social interno y de esas señales de las que estamos hablando con nuestro corresponsal, Xavier Colas. 20 años de Putin, Xavier, ¿hay señas de descontento social lo suficientemente notables como para que el Kremlin esté asustado? Sí, yo creo que hay unas señales claras, sobre todo en algunas ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo, para el que el Kremlin perciba que hay algunos cambios, que no es la misma Rusia de hace 10 años. La principal razón es que hay un cambio generacional. Ya empieza a tomar partido en la sociedad, a votar una generación que no recuerda las turbulencias de los 90 y que por eso no tiene tanto miedo al cambio como los más mayores. Y también porque hay un cierto desgaste y un cierto hartazgo al que ha contribuido decisivamente esta crisis que ha afrontado el país con el descenso del precio del petróleo y también con el peso de las sanciones que también han hecho daño, y también porque son ya 20 años bajo el mando de Vladimir Putin con pocas reformas, sobre todo pocas reformas enfocadas a la apertura, no solo la apertura política, sino también una muy modesta liberalización económica.
Sí, lo cierto, Xavier, es que las manipulaciones y el intento de restringir candidatos a unas elecciones ya se dieron en el pasado. ¿Cuál es la particularidad de estas protestas en concreto? ¿Las de ahora van más allá? ¿Han politizado quizá a más sectores? Sí, lo has dicho muy bien. Estas maneras de actuar del gobierno tratando de controlar no solo la acción política del gobierno, sino también la acción de la oposición, es decir, quién se puede presentar y quién no, es algo que siempre ha ocurrido. Lo que ocurre es que ahora concurren muchísimos factores. Uno de ellos es Internet, es decir, ahora desde una posición en la que no concurres oficialmente, es decir, aunque no te dejen participar, puedes seguir teniendo influencia sobre el electorado. Y esto es lo que se ha hecho esta vez. Desde la oposición no les han dejado participar a los candidatos independientes, pero han conseguido desde las redes sociales teledirigir el voto. Eso es algo que era imposible hace 10 años, no hablemos hace 20. Y por otro lado, también es verdad que cada vez hay menos miedo a la policía y a la ley. Un detalle muy llamativo para cualquiera que empiece a cubrir información de manifestaciones aquí es como la gente se hace selfies dentro de los coches policiales de los furgones policiales cuando son detenidos. Creo que es una actitud que no se daba en la Unión Soviética. Una actitud que quizá Luis Rivas, que fue ex corresponsal en Moscú, no veía en sus tiempos allí en Rusia. ¿Estos son síntomas de que algo está cambiando? Bueno, yo tengo que decir que en la época de la perestroika, digamos que la libertad era mucho mayor que la que hay ahora, en el sentido de que la caída de la Unión Soviética y la acción de Gorbachev en la apertura hizo salir a las calles, a movilizar en las calles a mucha más gente de la que se ve ahora y digamos que ahora mismo la situación es bastante distinta en el sentido de que si antes era la explosión de la libertad, ahora mismo, no se puede hablar de una oposición organizada. No se puede hablar de, por ejemplo, por decir un ejemplo, vemos a Navalny siempre como una especie de líder de la oposición rusa, pero Navalny no tiene un partido detrás, tiene una organización que lucha contra la corrupción, pero no tiene una estructura política como para, actuar como fuerza política nada más que de protesta. Y hay que tener en cuenta también que incluso el partido, más liberal que luchaba o que lucha contra la política de Vladimir Putin era Yabloko. Y Navalny fue expulsado de Yabloko incluso, ¿no? Pero vamos, él tiene ese poder, de la imagen, pero no representa una oposición organizada ni un partido político. La oposición, tolerada, está en el Parlamento sobre el Partido Comunista y el partido de Zhirinovsky, el liberal democrático, pero le falta a Rusia la organización de la oposición. Dos caras de Rusia, la interna y la externa. En la externa, en varias ocasiones, Putin ha llegado a decir que el liderazgo occidental del mundo había llegado a su fin. ¿Qué visión tiene Putin del juego de fuerzas internacional, Filip? Creo que, como decía mi colega, es un jugador de ajedrez, o tal vez podríamos decir un jugador de carambola, porque siempre su estrategia es un juego a varias bandas. Y él logra hacerse imprescindible con sus aliados, o sea, que sus aliados lo necesiten. Él salvó a Bashar al-Assad en Siria, es un aliado incontornable para Irán, para China también. Entonces yo creo que es muy fuerte en eso. Y su idea es de conservar una influencia en la mayor parte de las regiones del mundo en realidad y contra a Estados Unidos. De una cierta manera es como una otra versión de la Guerra Fría, pero de manera mucho más sutil, mucho más variadas. Y en este escenario, Macron, justo antes del G7 en Biarritz, lo vimos hace unas pocas semanas, se reunió con Putin para acercarle a la órbita europea. ¿Vamos a asistir por fin a este deshielo tras un lustro marcado por la guerra de Ucrania que distanció a Europa de Rusia? Olivier. No lo sé, porque es algo que no se puede determinar ahora mismo, ¿no? Es algo que sí que se habla, se comenta. Es decir, que en Francia pasa más o menos lo que está pasando en Europa, es decir, determinados dirigentes políticos que están o estarían a favor de un acercamiento con Rusia como, yo digo, aliado, ¿no? de principio para salir también de la órbita de
influencia de Estados Unidos, que muchas veces se denuncia también, y otros que hasta el momento estaban, digamos, en el poder, que estaban bastante en contra de un acercamiento con Rusia. Las relaciones con Rusia son entre Europa y Rusia y Francia y Rusia desde hace tiempo bastante distantes, frías. Hay mucha desconfianza y los intentos, lo que comentaba Luis antes, de destabilización, de injerencia de Rusia en Europa, en Francia, en España, en los momentos de elecciones, por ejemplo, eso genera mucha desconfianza aquí. Entonces, es algo que se está comentando. Lo que yo he escuchado hablar es que hasta el momento en el Quai d'Orsay, en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, primaba la visión neoconservadora francesa, más afín a Estados Unidos que a Rusia. Y en todo este juego de política exterior, ¿qué papel hay que atribuirle a su artífice, al ministro de Asuntos Exteriores ruso, a Sergei Lavrov? Bueno, Lavrov es digamos, de la escuela diplomática tradicional rusa. Él ha hecho todos los estudios y ha estudiado en todas las escuelas diplomáticas de Rusia a la antigua. Es verdad también que su capacidad de maniobra es limitada, porque el que lleva las riendas en el fondo es Vladimir Putin. Pero hay que tener en cuenta que él, primero, está de acuerdo, solo ha habido una vez que tuvo una pequeña diferencia con Putin, pero digamos que él está haciendo, como fue otro de sus antecesores, Evgeny Primakov, está llevando, digamos, la diplomacia rusa con una maestría, si se puede decir, entre comillas, que responde primero a su capacidad y después a su experiencia en la ONU, experiencia como embajador y experiencia en todas las crisis que ha vivido internacionales y enfrentamientos también internacionales diplomáticos entre Rusia y, digamos, el mundo occidental en estos últimos 20 años también. 20 años de Putin en el poder. ¿Las relaciones con América Latina cómo han sido? ¿Cómo las podemos calificar, Filip? Bueno, el estrecho entre Rusia y América Latina es todavía muy fuerte. Rusia ha hecho muchas inversiones en Venezuela, por ejemplo. Pero es claro que cambian las cosas, cambiando. O sea, Rusia no puede subvencionar a Cuba, no puede subvencionar a Venezuela, pero queda muy presente en esos países. Y, por ejemplo, se sabe que Rusia fue una de las razones del fracaso del golpe que hubo en Caracas hace unos meses y permitió a Maduro de mantenerse en el poder. Entonces, sí, yo creo que los estrechos son todavía muy fuertes. Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de esas dos caras de Rusia, 20 años de Putin en el poder, aquí en Primera Plana.